Shalom, amados. Aquí su amiga y hermana Vanessa Martínez del Ministerio Rúa Shalom. En esta oportunidad, hace mucho que no estábamos transmitiendo, pero gracias al Padre Eterno estamos aquí. Hoy acompañada de mi hijo en la fe, el hermano Junior Sánchez Calderón, pastor también, y como a él le gusta decir, aspirante a maestra. Así es que vamos a tocar un tema, pero antes de, saludo a los hermanos. Shalom, shalom, hermanos, bendiciones. Estamos aquí para compartir con ustedes una palabra que entendemos que será de bendición. Y nada, un abrazo a todos los que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Amén. Junior, vamos a hablar acerca de la supervisión divina. Y es importante, amados, pues hoy en esta conversación que vamos a tener, inspiradas por el Espíritu de Dios, porque no es nada para nosotros, vamos a desmontar un mito. Y lo vamos a hacer con mucho respeto, porque la intención no es herir susceptibilidades, pero sí que aprendamos. Correcto. Nosotros, como dijimos en un principio, que es el lema de Junior, él es un aprendiz de maestro. Cada día estamos aprendiendo. Y según aprendemos, queremos compartir con ustedes, porque de eso se trata. El conocimiento no es para que uno se quede con él, sino para que uno pueda, pues, expandirlo y las demás personas puedan ser edificadas con lo que ya Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén, así es. Entonces, este tema es muy importante. Fíjense, yo estaba leyendo un libro, que dicho sea de paso se lo puedo recomendar, es Las puertas de la gratitud, del rabino Shalom Arush. Es judío, y antes de iniciar con el tema, quiero dejar establecido que nosotros no practicamos el judaísmo, pero sí tenemos una gran influencia de esa sabiduría y de esa cultura, porque es algo que no podemos dudar, ¿cierto, mi hijo? Correcto, eso es así. No podemos dudarlo porque, de hecho, nosotros creemos en Yeshua, usted lo conoce como Jesús, que es, nosotros creemos en él. ¿De dónde era él? Judío. Leemos las Sagradas Escrituras y todos los escritores, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿todos de dónde eran, Junior? Eran judíos, todos son judíos. Entonces, algo tenemos que aprender de ahí. Entonces, se lo digo para que no se predisponga y empiece a decir que eso es la ley, que eso es el judaísmo. No, no, no. Estamos hablando, tenemos que abrir nuestras mentes y entender muchas cosas que lamentablemente, hermanos, por ignorancia, se nos enseñó mal, se nos educó mal porque algunos ministros que los respetamos muchísimo, pues dieron lo que ellos entendían y no lo vamos a cuestionar porque eso es el conocimiento que ellos tenían. Pero para la gloria de Dios, el Internet, las redes sociales es una amplia herramienta para que las personas puedan, pues, para que podamos aprender. Sabemos que se le da muy mal uso, pero cuando le damos el uso correcto, aprendemos mucho y crecemos. Amén, así es. Ese detalle que usted menciona es muy importante porque en un punto de la historia se desconectó el cristianismo de sus raíces, que son hebreas realmente, Así porque el, es. el Mesías que nosotros proclamamos, obviamente como nuestro Señor y Redentor y Salvador, nació, se crió y todo lo que hizo lo hizo basado en los textos que hablaron de él, y esos textos fueron escritos por los profetas, por Moisés, y todos son hebreos. Así O es. sea, nosotros, nuestras raíces cristianas, vamos a decirle, tienen su fundamento en el pueblo de Israel. Y, como en unas ocasiones hemos comentado, las Sagradas Escrituras, para poder entenderla de manera correcta, hay que entenderla en su contexto, Así es. en la fuente, en donde se originó, en todo lo que conlleva el aspecto lingüístico, cultural y la forma de pensamiento del pueblo hebreo. O sea, no podemos desconectarnos de esa verdad. Sí, hay que entenderla desde su correcta perspectiva hebrea. Entonces, hoy vamos a hablar, amados, acerca de la supervisión divina. Y ese es un tema profundo y interesante. ¿Por qué? Porque a cada rato decimos, Dios tiene control de todo. ¿Verdad Sí, que sí? sí, eso está muy, muy común en la boca del creyente. Decir que Dios tiene control absolutamente de todo. Y de verdad Dios tiene control de todo, Juni. No sé, yo no sé si realmente Él tiene control de todo, sí o no. Y Vamos a descubrirlo. exacto, yo le hago esa pregunta a ustedes porque escuchamos creyentes de todas las denominaciones decir que todo, que Dios tiene control de todo. Nosotros estamos diciendo ahora mismo supervisión divina, pero es eso mismo. Claro. Dios tiene control de todo. Entonces, la pregunta que surge, si Dios tiene control de todo, ¿por qué cuando algo te sale mal, tú reprendes al diablo? El pobre diablo. El pobre diablo lo tienen abajo. No, y ahora mismo quizás las personas, por eso
escuche, quédese al final del programa, no lo corte para empezar a hacer haters, aunque nosotros somos muy nuevos, no creo que nos hagan eso a nosotros, pero escúchenlo completo para que puedan entender al punto que vamos, porque lamentablemente la cultura, la generalidad, nos ha mostrado como si fueran dos dioses, uno bueno y otro malo, y no puede ser que el creador de los cielos y la tierra tenga una contraparte que le haga la maldad. No hay dos dioses, solamente hay un Dios. Y por eso es el Shema Israel, que es, y usted dirá, es una oración judía. No, eso está ahí en Deuteronomio, eso está ahí cuando dice, escucha Israel, el eterno tu Dios, uno es. Como diríamos en hebreo, ¿cómo lo diríamos en hebreo, hermano Junín? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno solo. De hecho, cuando se le acercaron a Yeshua y le preguntaron, a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron que cuál era el gran mandamiento, eso fue lo que él citó, ¿eh? Fue el Shema Israel, fue eso lo que él dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y Amén. nuevamente citó las escrituras hebreas. O sea, él no trajo una nueva filosofía o un nuevo mandamiento. Él citó lo que él sabía y conocía, lo que su pueblo, durante toda la existencia del pueblo, desde sus inicios hasta el tiempo de Yeshua, lo que ellos consideraban como su lema de fe. Sí, pero entonces algo muy interesante, ¿tú sabes qué es? Que cuando él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿a qué escrituras se refería? A la Torá. Sí, no era Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hebreos. No, mis hermanos, eso no estaba escrito. No existía en ese tiempo. Entonces eso es importante que lo sepamos, porque lamentablemente hay algunas personas que solamente son cristocéntricos, Nuevo Testamento, y el Antiguo es como si ya no existiera, exacto, si eso era en la ley, eso era para los judíos. Incluso yo he escuchado personas que me dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y yo digo, Dios mío, qué barbaridad, si todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Yeshua, a Mashiach, y el cumplimiento fue Yeshua. Entonces eso es importante, pero negar el antiguo es negar al Mesías que tú y yo le adoramos. Así es. O sea, porque al final lo que me hace a mí saber que él es el Mesías es lo que se dijo de él en los textos antiguos. Así o sea, es. En el Antiguo Testamento, como le llaman. Entonces, si yo anulo el Antiguo Testamento, pues entonces ¿a qué Mesías le sirve? Pero hay personas que solamente tienen valor los escritos del apóstol Pablo. Exacto, son paulinos. De hecho, algunos son más de Pablo que del mismo Jesús. ¿Tú sabes lo que es? Eso está difícil. Mira, cuando tú y yo nos juntamos a hablar, que tenemos un tema, mira de todo lo que estamos hablando. Sí. Definitivamente, hermano, hay mucha coinonía entre él y yo. Es un hijo amado desde cuando empezó el ministerio. Muchos se fueron, pero él se quedó ahí al lado mío para la gloria y la misericordia de Dios. Y Dios nos ha unido. Somos dos familias, su familia, su esposa Vero, sus niñas, yo con mi familia, mi Titi, que aunque usted crea que está ahí, está en la producción, trabajando con nosotros. Y Dios nos ha unido en el amor de Cristo y así fluimos. Pero vamos de lleno al punto específico que queremos hablar, Junior, la supervisión divina. Correcto. Las personas por lo general piensan y creen que nosotros, estamos acostumbrados a ver que cuando nos pasan cosas buenas es porque Dios está con nosotros. O porque tenemos mérito, o somos muy buenos. Y tomando en cuenta este libro que de verdad llama mucho la atención y les exhorto que lo lean, sobre todo, yo estoy tomando un punto base, pero este libro se basa prácticamente todo en el tema de la gratitud y el agradecimiento. Y en algunos videos que yo he subido a las redes siempre he dicho que la gratitud es la llave que abre las puertas del corazón de Dios. Pero eso es otro punto. Pero en donde yo me quiero puntualizar es en el tema de que cuando a nosotros nos va mal, por lo general, si somos creyentes, empezamos a buscar la causa y nos preguntamos por qué cuando nos va mal. Mientras que cuando nos va bien, no nos hacemos esa pregunta. Nadie se pregunta cuando le está yendo bien, ¿por qué te está yendo bien? De hecho, algunos creen que es porque son muy santos o muy devotos que le está llegando la bondad divina. Y no necesariamente esto es así. Y de hecho, algunos cometen el error que cuando un hermanito está atravesando por diversas pruebas y dificultades, hasta le dice que se revisen. Que está en pecado. Sí, todo que es lo más se lo triste. achacan al pecado. Al pecado. Y no necesariamente el hecho de que usted esté en una prosperidad, que te esté yendo muy bien y que no está mal, hermano. Aleluya. Santo. Hermanos, estamos en RD y aquí está lloviendo. El punto es que no está mal que a usted le vaya bien, porque
tampoco nos vamos a ir a los extremos, y cuando nos va bien a nosotros, cuando las cosas están marchando bien, porque tenemos un Dios que bendice, nuestro Dios bendice. Claro. Pero no necesariamente cuando todo el tiempo estás bien es porque Dios está contigo, ni tampoco cuando estás mal es porque Dios no está contigo. Bueno, entonces fue muy profundo ahí. Sí, porque tenemos la tendencia de pensar que cuando a una persona le está yendo mal es porque Dios no está con ella, o porque esa persona cometió un pecado, una falta, o porque esa persona está arrastrando cosas de su pasado, y un sinnúmero de cosas que, si bien es cierto, algunas tienen alguito de verdad, no es la generalidad. Sí. De hecho, tenemos el episodio en la Biblia, en los Evangelios, cuando se le acercaron al maestro con el joven ciego y le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno de los dos, sino que es para que el nombre Para que de se Dios glorifique el nombre sea del Señor. glorificado. Entonces, no necesariamente cuando tú estás atravesando algo malo es porque tú pecaste o porque estás arrastrando algo de tus padres. No necesariamente tiene que ser así. ¿Qué Sí. opinas tú? Conversábamos que hay personas o grupos de pensamiento. Hay un grupo de pensamiento, como usted mencionó, o líneas de pensamiento, que dicen que todo el que tiene tribulación, prueba o situación es porque, número uno, está muy cerca de Dios, pero oigan en qué sentido. Porque como tiene muchas situaciones, es porque tiene una oposición directa del enemigo, del enemigo, y por ende su llamado es muy poderoso, o le viene a raíz de eso luego una gran bendición, que eso es muy común escucharlo. Sí. Tú estás en distintas situaciones, tribulaciones o pruebas, eso es como una evidencia de que realmente tú estás haciendo lo que, por así decir, le agrada a Dios, y por eso tiene mucha contra de las tinieblas. Y eso, consecuentemente, una manera de decir que tú estás cerca de Dios. Yeah. Hay otro grupo que dice que si tú tienes muchas situaciones, entonces porque tú estás en pecado. Sí. O sea, la única forma de nombrar tus situaciones y problemas es que estás en pecado. Entonces hay otro grupo que piensa que aunque hay pecados que tienen consecuencias, o sea, acciones que nosotros hacemos que generan una consecuencia, no todo lo que me sucede es porque yo esté mal, Así es. sino porque el Creador quiere despertar en mí, o me está llamando la atención, o es una forma de despertarme, de dirigirme hacia una ruta en particular para que yo pueda cumplir mi asignación aquí en la tierra. Así O es. sea, en una ocasión hablábamos, cuando uno le duele alguna parte del cuerpo, por ejemplo, yo tengo mi brazo. Mientras él está bien, yo sé que él está ahí y doy por sentado que él funciona, pero cuando me duele, ¿qué yo empiezo a hacer? Busco la manera de ir al médico, de buscar la medicación correcta para que mi brazo sane. Es decir, que ese momento de dolor me hizo consciente de que yo tengo un brazo y tengo que cuidar mi brazo. Entonces hay situaciones que nos vienen justamente para que el creador nos despierta para que pongamos atención a cuál es el diseño. Yo me inclino más a esa parte porque no todo es por el pecado, aunque no podemos decir que situaciones particulares, acciones, decisiones que tomemos no traigan una consecuencia. Por supuesto. Porque sí las hay. Pero también son llamados del Eterno para que nosotros podamos encaminarnos hacia el propósito. Así es. Y yo quiero puntualizar básicamente en el tema de que cuando nos va mal o cuando algo no sale como lo estamos esperando, el diablo está ahí. Sí. Fue el diablo. Pero sin embargo, yo quiero que vayamos al el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, versículo 38. Aquí dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén. Entonces, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué yo creo que cuando me pasan cosas malas, eso vino de lo malo, vino del enemigo, Se del me levantó el adversario? diablo. Se me levantó el diablo. Y usted sabe, hermano, el hecho de hacer esta grabación, ¿verdad? Y de dejar este punto específico, es para que usted deje de darle tanta fuerza
a las tinieblas y al adversario. A veces hay personas que tienen más el nombre del diablo en la boca que el nombre de Dios. Y empiezan a mí, mire, yo tengo un ataque, es una guerra del diablo. Y a veces esa guerra la está permitiendo Dios para trabajar en nosotros. Si yo no tengo paciencia, va a permitir que se me presenten situaciones donde yo tenga que tener paciencia. Claro. Porque el Señor quiere llevarnos a nosotros a la estatura de ¿qué? Del varón perfecto. Entonces, si yo soy desesperada, el Señor va a permitir muchísimas situaciones en mi vida, porque estoy segura que en algún momento, como yo sé que tengo ese defecto, le he dicho al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, porque nosotros es muy lindo, cuando estamos en una adoración, cuando está fluyendo la alabanza, Señor, yo quiero ser como tú, lléname de ti, y estamos ahí romanticimos con Dios, pero cuando el Señor empieza a procesar eso, como tú quieres ser como yo, dice la palabra que Yeshua era que manso y humilde de corazón. ¿Qué situaciones van a presentarse? Situaciones donde yo tenga que aprender a ser mansa y a ser humilde. Así es. Entonces, cuando alguien me despierta y hace o me provoca que yo me altere y que yo no sea mansa y que yo no sea humilde, yo pienso que ese es el diablo que lo está usando, cuando quizás es el mismo Dios que está trabajando conmigo y está usando a esa persona como instrumento. Eso es correcto. A raíz de lo que usted menciona, yo me he puesto a pensar, porque es muy común escuchar, el diablo se metió en mi matrimonio. Ay. Y lo destruyó. Santo. El diablo se metió en mi familia y mis hijos se descarriaron. O sea, básicamente le dan una autoridad y un poder a las tinieblas, como si fuera Dios, sí, en el sentido de tener esa atribución. Sí. Y cuando nos remontamos al libro de Job, vemos que ahí, cuando se reunieron los hijos de Dios, que así es que dice el texto, el adversario, el Satanás o el diablo evangélico, como le quieran llamar, él estuvo en esa reunión, llegó de merodear la tierra, ¿cierto? Entonces, ahí hubo una conversación, se expuso, o sea, se habló de Job, pero él no operó sin el permiso de Dios. Así mismo. O sea, para él poder atacar a Job, entrar a la familia de Job, enfermar a Job y hacer todo lo que hizo, tuvo que pedirle permiso al Señor. Entonces, me pregunto, o sea, me hago la pregunta, ¿qué adversario tan potente tiene Dios que tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que hizo en el caso del escenario que estamos comentando de Job? Porque Amén. Luego podemos hablar de otros temas, pero en ese particular me llama la atención. No, pero no solamente eso, hijo, hay algo importante, y es que, y eso lo dijiste tú en una conversación pasada que teníamos, que el problema es que nosotros nos gusta evadir nuestra responsabilidad. El problema es que nosotros no queremos aceptar que somos responsables de muchas cosas, porque si mi matrimonio se desbarata, hay una cuota de responsabilidad mía y otra cuota de responsabilidad del esposo. Entonces yo no puedo decir que el diablo se metió. Hay que ver, porque una relación es como una carretera de doble vía, tanto va como viene. Y entonces tenemos que ver, pero es más fácil decir el diablo se metió y con eso estamos libres de falta, libre de responsabilidad, los integrantes de ese matrimonio o de esa familia. Entonces hay cosas que tenemos que tener claro, hermano, porque cuando venimos a Dios no podemos venir con justificaciones. Señor, mira lo que me hizo fulano, lo que me hizo... No. Venga a la presencia de Dios con un corazón... Pero otra cosa, es que cuando venimos a la presencia de Dios, a veces venimos como una oferta de compra y venta. Es solamente dame. Señor, mira mi vida, dame sustento, mira mis hijos, dame. Exacto. Y pocas veces venimos a Él a decirle, Señor, gracias. Eso es correcto. Pocas veces despertamos y respiramos y decimos, wow, Dios mío, respiré. Porque dice la palabra que la muerte es comparada con un sueño. Entonces, cuando estoy durmiendo, no me entero de lo que pasa a mi alrededor. Estoy prácticamente muerta. Cuando despierto, me doy cuenta que me dieron una oportunidad más de vida, de rectificar. Entonces, pero hay personas que se levantan y dicen, ay, Dios mío, otro día más para el trabajo. Ay, tú supiste. Y entonces vivimos en la queja, estamos en la comunicación con el Señor y es solamente pidiendo, pero no somos capaces de dar. Y de venir a la presencia del Señor con sencillez de corazón, pero también con sinceridad. O sea, reconociendo que nosotros no somos perfectos, que de verdad lo necesitamos a Él, y empezar a trabajar, como hacer esa introspección, o como dirían en hebreo, ibodedut, que es la oración personal, en aislamiento personal, donde tú te encuentras y tú empiezas a hablar con tu Padre Eterno y empiezas a hablar de todas las cosas
que vienen a tu mente, de cómo tú te sientes, empiezas a tener una conversación con Dios y fíjate que las cosas cambian. Pero estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo lo que yo no estoy de acuerdo o cuando las cosas no me salen como yo quiero, el diablo fue el culpable. Sí. O sea, lo que vemos es que mucha gente ha desligado la responsabilidad que tiene, como usted Sí. comenta. Uh-huh. Es más fácil echarle la culpa a un tercero, Sí. en este caso al diablo. Uh-huh. Es más fácil decir, el diablo se me levantó, el diablo tomó la boca de alguien para X o Y situación, ya sea en el trabajo, en la casa, etcétera, etcétera. Es más fácil que yo realmente hacerme un autoanálisis con el concepto que usted mencionó del libro de Dud, donde yo pueda aislarme con el creador, tener un tiempo de meditación en el cual yo pueda hacerme un examen de conciencia Uh-huh. para yo saber en qué estoy fallando o qué cosas son las que yo tengo que trabajar en mi vida para que tal o X situación tome una ruta o un camino diferente. Porque lo que vemos es que se le ha dado mucha fuerza al enemigo. Definitivamente. Hay personas que tienen más en la boca el nombre de Satán que el nombre del mismo Dios. Y eso es algo que no tiene ningún tipo de lógica. Porque ¿cómo es posible que en una conversación o en una oración tú menciones más al diablo que al mismo Dios? Y el tema de la reprendedera, porque yo recuerdo que en el único versículo que aparece la reprendedera es en el libro de Malaquías y es el mismo Dios que dice, y yo reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, él está diciendo, yo reprenderé por vosotros al devorador. Además, para agregarle un poquito de picante a ese asunto, si creemos en Dios, que creó todas las cosas, de él también vino el Satán. Así mismo. O sea, él creó Ay, a esa entidad, como se le quiera llamar, pero realmente lo que vemos, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero realmente lo que vemos hoy día es que el cristianismo, para generalizar y no llegar no irnos a un grupo particular, ha hecho una construcción del diablo. Sí. El diablo que hoy se habla, se menciona, se levantó, yo reprendo, y hacen un sinfín de rituales para reprenderlo, para atarlo, y todo lo que usted sabe. Es una construcción que ha hecho la iglesia en este tiempo. Sí. De un personaje contrario a Dios que pareciera que tiene más fuerza que Dios. Sí. Porque si a eso vamos, el mundo está en caos, en destrucción, las familias se están destruyendo, los matrimonios, ya usted sabe el nivel de irresponsabilidad que hay en ese sentido. Entonces el diablo le está ganando la batalla al Señor. Eso yo comentaba con alguien que se me acercó un día y me dijo, no, que el diablo se me ha levantado. Yo le dije, pero vamos a sentarnos, vamos a hablar un punto. Ella tiene muchísimos años de casada con una persona, el matrimonio no ha funcionado bien, el hombre es una persona, bueno, horrible. Pero ¿qué pasó? Que esa persona, sus padres le dijeron que no se casara. Entonces ahí había una desobediencia. Sus padres le dijeron que con esa persona no se casara. Y todo lo que sus padres en su momento le dijeron, pues se cumplió al pie de la letra. Entonces no le puedes echar la culpa al diablo de que todo lo que te ha pasado en ese matrimonio fue por Satán. Es decir, tú tienes que entender que todo lo que te pasó en ese matrimonio fue ¿por qué? Por tu desobediencia. Y eso que usted dice, bueno, porque ahí entraría el libre albedrío. Exacto, tú tomaste el famoso libre albedrío. Exacto. Que se ha explicado de muchas formas, pero realmente el libre albedrío en la forma más sencilla de explicar es esa decisión o esa voluntad que tengo para elegir entre una cosa u otra. Así es. Entre lo bueno y lo malo, como él dice. Aquí he puesto delante de ti el bien y el mal. El Señor te hace una exhortación. Elige el camino de bien, de vida. Pero al final, en ese punto en particular, la elección es tuya. Así es. Si eliges el de vida, hay consecuencias que son positivas para tu vida. Si eliges el de muerte, tiene consecuencias también negativas, en este caso, para tu vida. Entonces, ¿en qué momento bajo ese escenario está operando el Satán? Si fue bajo una decisión que tú tomaste. O sea, una voluntad propia que el creador te entregó para decidir entre una cosa u otra. Y ese punto es muy importante, mi hijo. ¿Tú sabes por qué? Porque volviendo al tema de la supervisión divina, es decir, Dios dio unos mandamientos, dio unas leyes que nosotros estamos supuestos a cumplir. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios dice en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces,
si usted no honra a sus padres y le está yendo como consecuencia mal en la vida, no piense jamás que Dios lo está castigando. O como hay personas que dicen, no, Dios no existe, porque si existe, ¿por qué me va mal? Es que hay un principio detrás que Él dijo que tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá, y tú no lo estás honrando. Entonces, ¿cómo tú quieres que te vaya bien en la vida? Entonces, con eso, conecto eso con lo que tú dices. Entonces, al final, Dios no me está castigando. Simplemente hay unas consecuencias, porque Dios desde un principio dijo, mira, elige la vida para que vivas y nos da, nos dice cuáles son las consecuencias de elegir este estilo de vida. Amén. Y luego también me dice cuáles son las consecuencias cuando elijo el estilo de vida contrario. Entonces ya, tomando eso como punto de partida, vienen las consecuencias a mi vida. Entonces no puedo pensar que Dios no está conmigo, porque usted está violando ciertos principios básicos que son necesarios. Es como la ley de la gravedad. Nadie que esté aquí parado sube para arriba, ¿verdad? Es de arriba que va a bajar. Yo no soy muy buena en eso, pero le iba a hacer un comentario de eso porque así como en este plano físico, en el mundo, claro, existen leyes naturales, sí, porque no la podemos negar. sí. O sea, durante un tiempo se condenó a la ciencia, pero la gravedad es real. Claro. Tírate de un edificio a ver para dónde tú vas. Para abajo. Usted va a caer y usted va a caer explotado. Sí. Existen leyes naturales, comprobadas científicamente. Y si tú violentas una de esas leyes, vas a recibir una consecuencia. Así es. O sea, si te tiraste de un edificio, vas a caer. Así es. Y vas a morir. Así también, en el plano no material, ¿cierto? A lo que le llamamos mundo espiritual, hay leyes también. Sí. Que le pudiéramos decir las leyes supranaturales. Okay. O sea, que no son tangibles, o no, esa no sería la palabra, pero que pasan nuestro entendimiento. Por ejemplo, hay una ley universal que es el de causa y efecto. Y te dirá, no, pero eso es oriental o de alguna otra religión. No, Pablo lo explica de otra forma. Siempre y cosecha. Que es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. Con otras palabras, o sea, pero es lo mismo. Una acción va a generar una consecuencia o una reacción en consecuencia. Sí. O sea, si tú haces algo bueno, en su momento vendrá algo bueno. Si hace algo malo, y viceversa. Pablo habla de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres o cosechas. Entonces, no podemos ir por ahí creyendo que todo debe de ser color de rosa y que todo debe de ser conforme a lo que yo entiendo que me debe suceder. Porque lo que sucede también, pastora, que hay gente que tiene una construcción de su propio Dios. Sí. Es decir, dice que ama a Dios, que cree en Dios, que busca a Dios, que ora a Dios. Pero básicamente es una construcción de un Dios que está condicionado a su estilo de vida, a cómo piensa, a cómo cree, y entiende que en ese límite Dios tiene que ser benevolente con él. Sí. El Dios que construyó, para haciendo la metáfora, no el que se revela en las escrituras, porque hay principios, como usted mencionó, y él tiene compromiso con lo que dijo. Si él dijo que por honrar a tu padre y a tu madre recibirás un beneficio, pues espera que vendrá el beneficio. Pero si tú haces lo adverso, lo contrario, vas a recibir lo contrario a lo que es vida, lo contrario a lo que es prosperidad mientras tengas vida, etcétera, etcétera. Tomamos ese como referencia, pero podemos hablar de muchos más. Claro. Pero la idea que se quiere comunicar es que existe una supervisión divina. Todo en lo absoluto está bajo el ojo de Dios. Y eso es importante, porque aquí yo no te quiero hacer que piensen y que tengan miedo, por todo lo que yo estoy pasando, porque yo sé que las personas que están mirándonos ahora están pensando, bueno, pues están analizando y pensando que quizás muchas de las cosas que le están pasando es porque hicieron algo mal. Lo que yo quiero puntualizar y lo que queremos puntualizar es que existe una supervisión divina y que aunque tú obraste mal en algún momento y estás viendo las consecuencias de eso, también hay un Dios que restaura, que si usted se arrepiente, que si usted hace ese trabajo que es la teshuvá, que es volver a Dios, que si usted es capaz de reconocer y decir, wow, yo me está yendo mal porque yo no honré a mis padres, pero ahora yo quiero pedir perdón, Padre, y te prometo que yo los voy a honrar, y vas donde tus padres y tú hablas con ellos y tú le dices, Señor, perdóneme porque yo no he sido el hijo que ustedes esperaban que yo fuera, yo me arrepiento por todo el sufrimiento que les he dado en todos los momentos, de verdad me arrepiento de corazón. Eso es lo primero, no puedes venir a pedirle perdón a Dios sin primero pedirle perdón a tus padres. Recuerden lo que dice la palabra, que antes de tú llevar tu ofrenda al altar, ponte de acuerdo con tu hermano para que verdaderamente se acepte, porque de eso es lo que se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, sí, perdóname, y seguir y volver otra vez a hacer lo mismo. El arrepentimiento implica una acción de cambio. Claro. Entonces,
lo primero es reconocer, cuando tú reconoces que por eso te está yendo mal, tú vienes a la presencia del Señor y entonces tú hablas con tus padres, tratas de reconciliarte con ellos y, y lo acepten ellos o no, tú haces tu parte e inmediatamente desde ese día empiezas a cambiar. Entonces vienes a orar, vienes a decirle al Señor que te ayude y yo estoy segura que ese Dios que nosotros le servimos le va a restaurar. Tomando en cuenta que el hecho de que te tengan la misma confianza de antes va a ser un proceso porque usted lleva muchos años, ¿verdad? Siendo, en el caso de los hijos con los padres, lleva mucho tiempo siendo desobediente o faltándole el respeto y eso va a ser un proceso, pero usted va a seguir con su trabajo y usted va a recibir ese aplauso de Dios, esa ayuda de Dios porque Él va a restaurar. Entonces, cuando nosotros cometemos faltas graves que lamentablemente ameritan, ¿verdad? O tienen como consecuencia el tema de una vida difícil y complicada, si usted hace teshuvah, si usted vuelve a Dios, si usted se llena de fe, el Señor lo va a ayudar. Es lo que queremos dejar claro, pero la supervisión divina está y a veces Él permite ese tipo de cosas para despertarte. Solo que hay personas que son sumamente rebeldes, que todavía le pasan ese tipo de cosas y no son capaces de dar el paso, de reconocer y siempre, lamentablemente, están buscando un culpable. Ah, no, por ejemplo, en el caso de los padres, es que mi papá es así, es que mi mamá es así, es que ella esto, que no va a cambiar, que plum, que bla. Es importante que usted sepa que la Biblia, hermano, se lo dije a alguien ayer y se lo digo ahora. Hermanos, la Biblia no dice ame a su padre, aunque se supone que debemos amarlos. Pues son nuestros padres, que son socios de Dios en la creación, nos trajeron a este mundo con la ayuda de Dios. Y sabemos que hay padres que son muy difíciles. Pero la Biblia dice honralo. Entonces debemos honrar a nuestros padres. ¿Cómo lo honro? Si hablaba mal de ellos, pues ya no hablar mal de mis padres. Si tienen necesidad económica y yo puedo ayudarles, pues conforme a mis posibilidades, ayudarles, sustentarles. Si están enfermos y necesitan de mi ayuda, ayudarlos. Estoy hablando en este punto específico, pero hay un sinnúmero de puntos más en donde hay una amplitud del tema. Y de esa forma yo lo honro y estoy ganándome el favor y la misericordia de Dios. Sí, lo que sucede también es que perdemos mucho tiempo mirando hacia afuera, Sí. cuando realmente el trabajo que tenemos que hacer es adentro. Sí. ¿Qué dijo Yeshua en una ocasión? No es lo que, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Sí. De ahí salen los adulterios, la mentira, etcétera. Tomo eso como referencia, porque lo que el maestro nos está diciendo acá, que el trabajo no es hacia afuera, sino de adentro. Sí. Y perdemos mucho tiempo mirando o echándole la culpa a los que están afuera, cuando debo yo procurar hacer esa introspección de manera que yo pueda ir haciendo los ajustes del lugar en mi interior, en mi corazón, para poder alcanzar esa rectificación de mi alma, para poner un concepto. Pero en eso nos ayudó mucho la pandemia, porque la pandemia nos mantuvo dentro y hasta nos tapó la boca. Y nos tapó la boca para que entendiéramos que debemos dejar de hablar tanto y de trabajar en el interior. Nos dejó cerrado en la casa con la familia. Es como sopórtense. Vamos a estar todos juntos, tenemos que llevarnos bien, tenemos que soportarnos. Y ya no podíamos ir a la iglesia y teníamos que empezar a buscar el rostro de Dios porque es muy bonito. Cuando tú vas al culto y estás en la adoración, tú te conectas, pero cuando te toca a ti solo, como dice un versículo en el libro de Éxodo, cuando dice que Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Y ahí volvemos al tema de creer que Dios no está en lo oscuro, que Dios solamente está en lo claro. Pero si usted se va a ese versículo en el libro de Éxodo, dice que eso fue cuando el Señor da la ley y todo lo demás, que el pueblo le dijo a Moisés, no, habla tú con Dios y no hablemos nosotros y nosotros te escucharemos. Dice en los versículos siguientes, y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Lo que pasa es que a veces pasamos por alto algunos versículos bíblicos, pero Dios también está en la oscuridad. ¿Pero en qué oscuridad? Mira, cuando tú estás atravesando por un valle de sombra de muerte, ya sea con una enfermedad que te está quitando la vida y que estás a punto de morir, ahí está Dios. Cuando tú estás en una condición de pecado extrema, ya sea en la drogadicción, en la homosexualidad, en la prostitución, en el narcotráfico, en lo que sea que tú estés, que sea oscuro, Dios puede estar ahí si tú quieres. Él está ahí, solo a un pedido. Entonces yo quiero que usted entienda que sí hay una supervisión divina, pero a veces, como ya dijimos antes, el hecho de nosotros haber incurrido en violar algunas leyes
nos trae como consecuencia algunas cosas, pero ahí, en esa oscuridad, en esa profundidad que tú puedas estar, por más oscura que esté tu alma, ahí tú puedes encontrar a Dios si tú quieres. Eso es correcto. Amén. Lo de la supervisión divina en ese contexto eh, es porque yo puedo, de alguna manera, tener una máscara y engañar a mi semejante Sí, o a mi comunidad, pero a sí, Dios no. así es. O sea, Dios ve todo. El ojo de Dios abarca todo. Uh-huh. Y la supervisión divina se basa, o básicamente es eso, que Él tiene eh, visión de todo lo que te pasa, de todo lo que sucede, de todo lo que ocurre, de lo que va a ocurrir, etcétera. De todo Él tiene su ojo puesto. Es que Él es todopoderoso. Eso es correcto. Por eso es que la supervisión divina, en ese sentido, nos invita a que nos ocupemos de nosotros. Ah, pero entonces ahí te voy a interrumpir. Entonces, si Él es todopoderoso, todo lo ve como tú explicas, ¿por qué no impidió que yo hiciera tal cosa? Y sería la respuesta, es que tú tienes una voluntad, porque Claro. Dios no hizo robot. No es que somos robots y vamos a hacer todos como Él quiere que seamos. No, es que Él nos puso en este plano, pero Él no puso unas leyes y no dijo, tú eliges, Ujú. porque Dios no hizo robot y eso es lo que la gente no quiere entender. Y Ahí entra el libre el albedrío. libro albedrío. Y ahí es donde entran los ateos y empiezan a decir, si Dios existe, ¿por qué? No, no, espérate. Espérate, o a veces, ¿por qué hay hambre en África? ¿Por qué hay tantas cosas? Mira, cada uno de nosotros es un mundo. Resuelve el problema interno de tu mundo y entonces después nos vamos a preocupar por el otro. Porque nos encanta decir, pero ¿qué haces tú para mejorar este mundo? Hay personas que trabajan y no dan una ofrenda a un necesitado. Por ejemplo, estamos esperando que los gobiernos hagan cosas. Cuando dice la palabra que nosotros tenemos que ocuparnos del huérfano, de la viuda, del extranjero. ¿De qué forma ayudamos al necesitado? Estoy esperando solamente que sea el gobierno que haga la obra, cuando la misma palabra de Dios me dice a mí que ayude. A veces tengo a alguien al lado mío con necesidad y no lo ayudo y sé su necesidad y no colaboro. Entonces no me empieces a hablar de África o de otra gente cuando yo misma, ¿qué estoy haciendo? No entendemos que cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos viviendo en este mundo. Y si cada uno se ocupara, como tú dices, de trabajar y de mejorarse cada día como persona y no solamente a nivel interior para con Dios, sino a nivel exterior como para con el prójimo, el mundo sería diferente. Ahí realmente puso en jaque el pensamiento de algunos que viven reprendiendo y Sí. viendo fantasmas en todos los lugares, porque Uh-huh. realmente No, viven y echando viendo, aceite en todos lados, la cosa sí, más mala. con galones de aceite, echando en Ungiendo, la casa, sí. echándosela a la gente. Sí, porque no estamos entendiendo que hay un tema de obediencia, hay un tema de mi voluntad, que es lo que yo quiero, y definitivamente no funciona que tú eches aceite cuando tu voluntad está totalmente contraria a lo que establece la palabra de Dios. Mis hermanos, también respecto al sustento, a veces no creemos que también allí hay supervisión divina. Cuando una persona está atravesando por carencias, eh, por lo general pensamos que Dios no está con nosotros, pero no nos olvidamos que en medio del desierto también ahí Dios está. Y si tú no pasas por un proceso de carencias, ¿cómo tú puedes ministrar a otros que el Dios al que tú le sirves también provee? Recuerden que Él proveyó en el desierto agua de la peña, maná del cielo. Es decir, en medio de cada situación de nuestras vidas, usted tiene que confiar que tenemos la supervisión divina. Pero para eso, obviamente, hay que tener una emuná fuerte, una confianza de que todo depende de Dios y dejar de estar reprendiendo. Yo reprendo este espíritu de miseria y deje de reprender, agradezca más y trate de obedecer. Y todo tiene su tiempo debajo del sol. Todas las cosas tienen un tiempo. Y es importante que usted sepa que cada prueba y cada proceso que usted atraviesa en su vida tiene la intención de despertar tu conciencia para saber cómo estás manejando tu vida y para buscar al Señor. Porque cuando te va bien, tú no despiertas. Lamentablemente, por eso el libro de Proverbios dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Pero es por qué? Porque cuando usted va al luto, usted empieza a pensar, cuando usted ve a la persona llorando, el féretro de la persona que usted va, que falleció, usted empieza a pensar, y cuando me toque a mí, o a uno de mis hijos, o a mi papá, usted empieza a reflexionar. Cuando usted va a una fiesta, usted está en gozo, usted no piensa en eso. Y no debería ser así. Cuando me está yendo bien, yo tengo que pensar, Señor, gracias por este bienestar,
porque tú me lo has dado, y empezar a no preguntar, porque usted nada más se pregunta cuando está mal, porque Dios no está conmigo, porque me pasó esto, pero también sería bueno que usted se preguntara, o usted se piensa que usted tan bien, o la cosa tan buena, que usted no necesita preguntarle a Dios cuando le va bien. ¿Mm? Y para agregar a eso, importante, eh, un principio de fe es entender que todo lo absoluto proviene del Creador, Así es. que eso agrega a lo que conversamos de la supervisión divina. Nada escapa al ojo de Dios, nada. Entonces, un principio de fe es entender que todo en lo absoluto proviene de Él. Y un segundo principio es, detrás de cada situación hay un mensaje. Así es, una enseñanza. Detrás de cada evento, sea bueno o malo, hay un mensaje del Creador. Algo me quiere decir Él. Entonces, la invitación es nosotros en todo momento reconocer que lo bueno y lo malo proviene del Creador. Aunque parezca difícil, porque hay escenarios particulares, nos decimos que a nuestro razonamiento son difíciles de comprender, eso es correcto, pero si nosotros tenemos en una fe auténtica en el Creador, tenemos que reconocer que todo viene de Él, Así es. porque todo está bajo su supervisión, si nos basamos en esta verdad. ¿Qué dice Pablo? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los que son llamados con propósito. Aquí el apóstol no está diciendo que todo lo que te suceda será bueno a tu visión. Es decir, no todo lo que te va a pasar será percibido de manera buena por ti, pero lo que sí tú puedes tener por seguro es que te va a ayudar para bien. Entonces, la tarea de nosotros es identificar cuál es el mensaje del Creador detrás de X o Y situación. Y es muy bueno retomar cuando usted decía, preguntarnos en lo bueno. Cuando tenemos un tiempo de bonanza o o una brisita, como decimos en dominicana, es bueno también tener un tiempo de reflexión y escudriñarnos y preguntar, ok, me ha ido bien en esta situación, o hice un negocio y me salió bien, pero ¿por qué el Señor me abrió la puerta? ¿Por qué recibí esta bendición de parte de Dios? Hacerme esa pregunta para saber si yo estoy realmente bien, porque hay personas que le pasan cosas buenas, pero no están haciendo realmente las cosas bien. O sea, puede ser que estén mintiendo. Sí. Un ejemplo fácil, hice un negocio y aparentemente me fue bien, pero yo mentí. Sí. Entonces, ven acá, ¿esto es una bendición o qué pasó aquí? Porque en el mismo libro que usted me comentaba, hay dos vertientes. Hay personas que le dan de manera gradual pequeñas tribulaciones para ir rectificando. Y hay otros que aparentan no tener tribulaciones porque luego le vendrá una muy dura de golpe para despertarlo, para hacerlo entender y reaccionar, para que se encamine al propósito para el cual vino a esta tierra. Entonces, es bueno hacer el ejercicio de introspección para lo bueno y para lo malo. Descifrar el mensaje que hay detrás de cada situación que me está aconteciendo, porque vinimos a esta existencia a cumplir un propósito y tenemos que enfocarnos en andar en ese propósito. Así es. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos en buscar dentro, entender cuál es mi ruta de vida en cuanto al propósito de Dios, no vamos a perder tiempo a mirar hacia afuera. Así mi mamá me hizo, así el hermano me hizo. No estamos diciendo que esos factores externos no generen sobre ti un tipo de dolor o de reacción X. Claro que no. Pero lo que se trata es de sanarte tú, Así es. de poder elevar tu nivel de conciencia, de poder ampliar tu percepción de la vida, de manera que tú puedas avanzar y que tu esencia, quien tú eres y en este caso tu identidad en Dios no esté definida por nadie de afuera. Así es. Ni por papi, ni por mami, ni por mis hermanos, ni por la iglesia, ni por el pastor, ni por nadie. Mi identidad en Dios está muy clara y muy definida en lo que Él ya dijo de mí en su palabra. Tremendo. Yo creo que no tenemos más nada que añadir a esto que ha dicho el hermano. Yo creo que con esto puntualizamos todo. Y la parte que me quedó, que me encantó, la explicación que da acerca de lo que dice Pablo en Romanos 8:28,
es como lo explicaste, maravilloso, que no se trata de que todo lo que me pase yo a mis ojos va a estar bien, sino que me va a ayudar para bien. Quédese con eso y sepa siempre que usted está bajo la supervisión divina del Señor. Yo creo que hasta aquí está bueno, ¿verdad, cariño? Sí, creo que sí. Es un tema realmente que daría para muchos cortes de video más, pero la idea y el concepto que queríamos dejar claro era que nada escapa al ojo de Dios, que todo está en su supervisión, que todo tiene un mensaje del Creador. Él quiere decirnos algo, que procuremos, porque realmente por default en lo malo nos preguntamos, ahí es que vienen las preguntas en lo malo, pero queremos que basado en este conocimiento te preguntes en lo bueno también y que de ambas situaciones lo que tome sea un trabajo de rectificación personal, Así de es. manera que tú crezcas, tú trabajes en ti y consecuentemente impacta a tu entorno. Así es. Así que, amado, esto lo hemos aprendido, lo estamos aplicando a nuestras vidas. En algunas áreas nos ha tocado porque nos ha confrontado fuertemente, pero al final lo hemos querido compartir con ustedes porque entendemos que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Así es que nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerde, si no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal. Van a venir más programas como este, acompañada de mi hijo querido Junior Sánchez, el pastor Junior Sánchez Calderón, no Amén. olvide eso. Es un pastor joven, mire, buen mozo, rabino. Y su hermana y amiga Vanessa Martínez. Estamos aquí para servirles. Si tiene alguna pregunta, la puede dejar en los comentarios y con gusto les vamos a responder. Y que nuestras redes sociales también están ahí en los cintillos para que ustedes nos sigan y apoye este ministerio con su like, con verlo completo y con que lo comparta con otras personas para que también sean edificados al igual que usted. Un fuerte abrazo. Shalom. Shalom, shalom.